¿Y qué tal? Bienvenidos a un recorrido virtual más. En esta ocasión estamos con el ingeniero Carlos Muñoz. Carlos. Gusto, Fernando. Muchas gracias. Un gusto, la verdad, tenerte aquí. Gracias a ti por aceptar esta plática, por venir a contarnos tu experiencia, que dando un poquito de contexto, eres un capacitador, un instructor de Strumis, del programa Strumis, que ahorita, dando un poquito el contexto, es para, bueno, más que nada como organización, llevar control de lo que es la cuestión de estructuras de acero, ¿no? Así es. Y ahorita nos explicas tú todo este mundo que la verdad tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas de tu recorrido personal y de lo que es trabajar en una empresa de software dedicado a la cuestión de la arquitectura, ¿no? Así es, así es. Bueno, de la construcción. De la construcción principalmente, sí. Software dedicado a la construcción, sí, lo podemos definir así. Va, entonces, digo, me gustaría arrancar, ahora sí que, por el principio, porque de profesión eres ingeniero electromecánico. Ingeniero mecánico se denomina la profesión. Soy profesional en ingeniería mecánica, así es. Ok, va. ¿Y dónde estudiaste tu carrera? Yo soy egresado de una universidad en Colombia, soy colombiano, de la Universidad Inca de Colombia. Ok. Egresado hace unos 5 o 6 años, si no voy mal. Ok. Entonces, la profesión es ingeniero mecánico, así es. Ok, va. Digo, ¿y cómo es este acercamiento de un ingeniero mecánico a trabajar en el área de software como capacitador, ¿no? Que no sé si sea la definición correcta, capacitador. Bueno, nos definimos más bien como consultores. Okay, en este caso, yo creería que la palabra más acertada es consultor. Es como una persona que tiene conocimiento en cierto tema y ayuda, piense a personas o en este caso organizaciones a solucionar alguna problemática que tiene en este caso la empresa, implementando un software en este caso. Ok, va. Entonces, me interesa empezar por esa parte. Entonces, ¿cómo de ser ingeniero mecánico te llama la atención o cómo entras a esta área, ¿no? Ok, sí, bueno, ¿cómo llega un ingeniero mecánico a ser un consultor en un software? Yo creería que, el mercado laboral de pronto lo lleva a uno como profesional hacia donde te puedes desempeñar. Okay. No sé si sea el caso, de pronto tu perfil profesional va más definido por lo que te va abriendo en cierto momento el mercado. Okay. Entonces de pronto no te podría decir, mira, yo desde un principio cuando empecé a estudiar ingeniería mecánica quería de pronto llegar a implementar un software, porque personalmente cuando yo empecé mi carrera, incluso los sistemas era algo que no se me daba tan bien. Okay. Todo lo contrario, o sea, de computación, sí tenía mi curiosidad, conocía obviamente, pero siempre fue como muy... Pero no es como que fuera donde brillar. Exactamente. Okay. Y como dicen, ¿no? Que, creo que hay una frase por ahí que dice que el trabajo para el trabajo que te estás preparando todavía ni existe. Exactamente. Entonces, por ahí no es como que te sepas exactamente a qué te vas a terminar dedicando, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que más bien el mercado laboral como que te va brillando. Exactamente, sí, que fui aprendiendo como ciertas cosas, me fui inclinando a lo largo pues de la carrera educativa, del ciclo educativo. Okay. Sí me fui, por decir así, como inclinando, abriendo puertas, abriendo campos, abriendo campo en ciertos temas. Okay. Que pues finalmente me resultaron casi que poniendo en el trabajo en el que estoy. Okay. Llevo más o menos 8 años en esta empresa implementando este sistema y fue pues de esa manera que se dio. O sea, no lo busqué, sino... ¿Y cómo fue como tu primer acercamiento? Porque las cosas que me llaman la atención es que siendo ingeniero mecánico, terminando como relacionado con un software de construcción. Ok, a ver, te cuento. La ingeniería mecánica en Colombia, me incliné por ingeniería mecánica empezando por allí, de pronto por el pensum académico, ¿no? Okay. Se me daba en el bachillerato, en la preparatoria que llaman ustedes acá, se me daba pues muy bien el tema de las matemáticas, las físicas, y entonces como que de alguna manera mi perfil académico pues estaba como para una ingeniería. Okay. Me gustaba la ingeniería civil.
La ingeniería industrial la tuve entre mis opciones, y la ingeniería mecánica. Y como que la que más, cuando viendo los diferentes programas, la que más, por decir así, me llamó la atención por su pensum académico era la ingeniería mecánica. La ingeniería civil en Colombia, por ejemplo, está muy enfocada a lo que es la parte hidráulica. Lo que tiene que ver obviamente con tratamientos de aguas, este tipo de cosas, las vías y evidentemente las edificaciones, pero son como las tres áreas principales. La ingeniería industrial, la ingeniería industrial está más enfocada como a la parte administrativa, como a la parte, se enfoca mucho también en la parte de controles de calidad. La mayoría de ingenieros industriales en Colombia, pienso yo en mi perspectiva personal, se enfocan más a la parte de calidad. Y pues estaba también la ingeniería mecánica, que lo que te digo era como que la que más me llamaba la atención, exactamente. Veías temas de mantenimientos, temas de diseño de máquinas, diseño de equipos, veías materiales, lo que se ve también en la ingeniería civil. Había una parte muy interesante que es la ingeniería en plásticos. En la universidad donde yo estudiaba también se enfocaban en ingeniería en plásticos, y el enfoque también en soldaduras y uniones soldadas y este tipo de cosas. Entonces por allí, yo dije, ingeniería mecánica. Entonces empecé como por ese lado, ¿cierto? Dije, voy con ingeniería mecánica, empecé a estudiar ingeniería mecánica, muy bien. A partir de ahí, estuve estudiando. En Colombia tenemos una situación, y es que creo que te lo comentaba pronto en una charla que teníamos previamente, de que muchas veces el profesional en Colombia se hace profesional y sale al mercado laboral y se encuentra pues con ciertas barreras porque te exigen experiencia. No sé si aquí en México de pronto pasa algo parecido, ¿no? O sea, que sales y ya, te piden cierta experiencia, pero claro, tú en la universidad pues es la universidad del conocimiento, pero... Sí, pero ¿qué dices? Sales y te topas con las empresas y dicen, necesito que estés preparado para esto. Y dices, pero pues acabo de salir, se supone que ya vengo preparado. No, es que me ocupo en esta área. Entonces, ¿qué hice durante estos 5 años? Exacto. Pasa exactamente igual aquí. Entonces, claro, durante mi ciclo educativo, pues me preocupé por buscar esa experiencia laboral, que es que no quiero terminar mi carrera y no saber de pronto... Y tener que arrancar de cero terminando, ¿no? Entonces como que empecé en las vacaciones, entonces hacía también jornadas nocturnas y trabajaba en algún horario que tuviese disponible. Y pues empecé como en esa búsqueda, oye, ¿en dónde me involucro? Empecé en la parte de mantenimiento. En Colombia la ingeniería mecánica está muy dada a la parte de mantenimiento o la parte automotriz, que finalmente la parte automotriz también se define en la parte de mantenimiento, porque en Colombia pues no creamos muchas veces, no se crean refacciones, repuestos para vehículos. Pero no es como todo el proceso del carro completo, ¿no? Exactamente, ya la mayoría de vehículos llegan ensamblados, porque hay un par de ensambladoras apenas. Entonces el ingeniero mecánico pues está muy dado a esa parte de mantenimiento. Estuve trabajando en la parte de mantenimiento, ese tipo de cosas, pero yo sentía que yo decía, aquí no es. No, aquí no es. Entonces, pues tuve la fortuna también de que en la universidad donde yo estudié había por decir así, una parte, ¿cierto?, del pénsul que se enfocaba justamente en lo que son los procesos de manufactura y con ellos el tema de soldaduras y uniones soldadas. Y yo cuando empecé a investigar, a ver sobre este tema, me apasionó mucho esa parte, de procesos, de lo que son los tornos, las fresas y principalmente la parte de soldadura. Yo creo que esa parte fue la que más me apasionó. Entonces, como me gustó tanto, pues empecé a buscar también un trabajo exactamente que me permitiera. Fue cuando entré pues a la industria metalmecánica. Me salí de la parte de mantenimiento. Dijo que no quiero, el mantenimiento no me gustaba, la verdad, y ya empecé a la parte de metalmecánica. En realidad inicié pues como un auxiliar. Tú que conoces actualmente una empresa de fabricación de estructuras. Empecé como de auxiliar, de taller, auxiliar de ingeniería, bajaba los planos, sacaba las listas de material. Sí, que es como la mayoría comenzamos, ¿no? Exactamente. Entonces, te estoy haciendo el cuento un poquitín largo, pero... Dale, me interesa saber todo el contexto porque viene cosas muy... que quiero saber de dónde salió todo eso, ¿no? Sí, está perfecto. Entonces, empecé en ese ámbito, ¿cierto?, de la industria metalmecánica.
empecé en una empresa que fabricaba tanques, lo que se conoce aquí en México como pailería, tolvas, no como la empresa en la que estamos compartiendo actualmente, que es fabricación de estructuras, sino fabricamos otro tipo de productos. Por ejemplo, un producto, no sé, los camiones cisterna, el tráiler del camión cisterna, que es un recipiente, todo ese tipo de cosas se fabricaban allí. Pero pues finalmente era eso, ¿no? Era transformación del acero. Tenías la placa, comprabas las placas, las transformabas y bueno, como que ahí empecé. Sí, eso sí me he preguntado, a veces que obviamente vas en el tráfico y te quedas como con una pipa aquí de Pemex o algo. O sea, todas estas plaquitas soldadas, todas esas soldadas se ven interesantes. O sea, sí es algo como que me había brincado en algún momento. O sea, sí, ¿no? Exactamente, son productos derivados del acero, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces empecé como en ese ámbito, en ese tipo de empresas, con ese tipo de trabajos, empecé de auxiliar. Y pues me fui interesando por esa área, ¿no? Entonces eso fue algo muy rápido, ¿no? En 2 años fui auxiliar de taller, auxiliar de ingeniería, utilización de material. En la universidad, pues esta vertiente, por decir así, de soldadura me empezó a apasionar mucho, empecé a investigar, empecé incluso a estudiar. No solamente la normativa de soldadura, sino la misma aplicación de soldadura, la misma inspección de soldadura. Entonces me gustaba mucho ese tema de esas uniones soldadas y yo creo que me quedé allí en esas uniones soldadas. Pues apliqué soldadura, hacía inspecciones visuales, inspecciones no destructivas de soldadura, entonces como que me movía sobre ese ámbito de la parte metalmecánica. Llegó el punto en donde, bueno, vuelvo y te digo, el mercado laboral finalmente es como el que te va llevando, ¿no? Sí. Ya luego de la empresa esta que te comento, trabajé también en una empresa de fabricación y montajes de estructuras. Ya de edificios. Sí, bueno, no una empresa como Ferromín, ¿no? Una empresa más chica, más pequeña. Procesos muy manuales y ese tipo de cosas, pero que finalmente pues hacíamos fabricación de estructura. El problema de ese tipo de trabajos era que, claro, me contrataban era por proyectos, entonces mira, tenemos este proyecto, sí, lo fabricamos, lo montamos, pero si no te salió otro proyecto, duraba hacer. Entonces pues obviamente pues ya estaba en el mercado laboral, ya después de que entras al mercado laboral, estaba todavía estudiando obviamente. Pues no, o sea, ya estaba en búsqueda constante de empresa. O sea, estuvimos en una época en donde pues justamente me quedo sin proyectos, no tenemos proyectos para desarrollar. Sí, te desvinculan y ahí pues la empresa en la que trabajo actualmente, en la que trabajé, con la que entré con el software que estamos trabajando ahora mismo, estaba en la búsqueda pues de una nueva plantilla. En realidad estaban haciendo el distribuidor allí en Colombia, porque sí que tenía como su nombre, su razón social, por decirlo así, su sitio allí en Colombia, pero personal todavía no tenía. Entonces ellos como que empezaron a buscar ese perfil profesional de, oye, mira, necesitamos a alguien pues que sepa de estructuras, que sepa de un taller metalmecánico, que sepa cómo funciona este cuento, ¿cierto? Obviamente pues no buscaban a alguien con muchos años de experiencia. No sé, yo creo que fue un clic que hicimos ahí entre la necesidad que ellos tenían, mi experiencia y mi... Se dio todo. Exactamente. Eso, para ese punto todavía no salías entonces de la escuela. Cuando empiezas a ver ese trabajo con ellos. No, yo en realidad, antes de, bueno, el pensum académico de la ingeniería mecánica tiene una duración más o menos de 5 años. Y yo estaba creo que en menos de la mitad cuando empecé en mi mercado laboral. Duré 2 años en estas empresas que te comento anteriormente y yo creo que llevaba un 60-70% de mi carrera cuando entré al distribuidor del software con el que trabajamos actualmente. Entonces supongamos que 2 años antes de que salieras ya estás más o menos con lo del software. Exactamente. Va. Así es. No, digo, me interesa esa parte porque entonces ya empieza a cobrar eso como sentido esta línea de tiempo de decir, ahí está, si quieres nos das la explicación de lo que es este software.
bueno, la utilización, y pues ya tiene sentido el hecho de buscar a alguien que tiene la idea de procesos, pues traerlo porque necesitamos que tú entiendas para qué es ese software y después ir a vender con ustedes esta consultoría, ¿no? Así es. Sí, entonces, bueno, se da ese contacto, por decir así. Oye, mira, pues ellos me explican su necesidad, mira, necesito a alguien que sepa eso. Lo hago, pues sí, me lo sé, bueno, no de memoria, porque pues en 2 años tampoco es que aprendas el gran contexto. Pero tienes el concepto. Oye, pues me decían, oye, pues tú sabes qué es una placa, qué es un perfil. Pues obviamente sabía que era eso, que es una parte, que es un conjunto, que o sea, lo entendía perfectamente. Del software pues no tenía ni idea, porque obviamente que no lo había manejado. Sí. Pero lo que te digo, se da como ese contacto, esa necesidad. Justamente ellos estaban buscando una persona de mi perfil, yo estaba buscando empleo. Entonces, match. Exactamente. Entonces, pues obviamente la propuesta en ese momento pues fue muy atractiva, porque mira, vas a implementar te enseñamos a manejar el software, vas a apoyar a empresas. Entonces empezaron a nombrarme, pues aquí trabajamos, o nuestros posibles clientes son estos. Entonces ya tú en el medio pues como que sabías, oye, te nombraban esta empresa, oye, no, pues que esa empresa es el referente de fabricación, por ejemplo, aquí en Bogotá, o a nivel regional en Colombia, no, mira, es que este cliente, vamos a trabajar con este cliente. Entonces, claro, la propuesta fue muy atractiva, porque dice, pues es que esta gente es la que sabe fabricar estructura metálica. Y tú ya traes esa inquietud de decir, ¿sabes? Claro. Yo me quiero ir por aquí. Sí, bueno, yo lo que te digo, o sea, a mí me gustaba mucho el tema de la soldadura, las uniones soldadas. Sí. Claro, actualmente pues el software sí que te contempla el proceso, pero ya como tal, es que detrás de la soldadura pues hay toda una ingeniería de soldadura, ¿no? O sea, entonces yo creo que de pronto en ese momento, claro, me salí un poco de lo que me llegó a llamar la atención y el por qué yo de pronto resulté mirando hacia las estructuras metálicas, pero que igualmente me abrió muchísimo más el panorama y pues hoy en día, ya lo que te digo, ya después de 8 años, pues te podría contar en la cantidad de empresas en las que he tenido la fortuna pues de apoyar, de implementar, de conocer no solamente empresas que se dedican a lo mismo, pero que tienen procesos, culturas, costumbres totalmente diferentes. Me interesa entrar a esa parte porque como ha sido pues sí, apoyar a estas empresas, me imagino que no solo has venido a Tijuana, o sea, ha habido muchas empresas de diferentes países a los que has ido como a apoyar en este recorrido del software, ¿no? Me gustaría retomar esa parte de las diferentes culturas, de todo este tema, porque llevándolo de la mano de que vas a capacitar a otras empresas, ¿qué tanto tiempo te tomó a ti aprenderse ese software? Y después de eso, ¿cómo empezaste a ir conociendo estas diferentes culturas? Y el hecho de que tú lo aprendieras, ¿cómo es a través de culturas diferentes transferir esa ideología, esa forma de manejar un software, ¿no? Sí, claro, mira, pues, o sea, eso como todo, pues ha sido un desafío. Bueno, tuve la fortuna, pues, de apoyar a muchas empresas en este proceso de implementación. Tuve la fortuna, pues, también de conocer este sistema, de conocer todo el mundo del software, que es realmente muy enriquecedor. Y todo ha sido, pues, obviamente, un ciclo de aprendizaje. Obviamente, lo que te decía, yo no era muy afín a los sistemas, tuve que aprender de sistemas, tuve que aprender, o sea, mi formación como ingeniero mecánico obviamente me dio muchas bases. El camino que recorrí en la parte laboral, muchísimas, pero durante estos, lo que te digo, 8 años, más o menos que llevo trabajando, o sea, se ha aprendido afortunadamente, que yo creo que eso es lo que también me ha mantenido en el ámbito laboral en el que estoy, es que cada día te aprendes algo nuevo. Nice. Obviamente, claro, entré a trabajar, tenía mi conocimiento del proceso, de los materiales, etc. Pero claro, ahora aprende a manejar el software. Entonces, lo que digo, ha sido un camino, obviamente, que tu primera tarea, pues aprende cómo instalas, cómo... Entonces, cómo inicias el software, cómo lo manejas, o sea, todo lo que hoy en día de pronto transmito el conocimiento a ciertos usuarios, pues obviamente alguien tuvo que enseñármelo, alguien tuvo que capacitarme, tuve muchas dudas, etc. Entonces, yo creo que el proceso de aprendizaje,
A mí me llevaron, me formaron en donde había gente capacitada en el software. El software es desarrollado en Inglaterra. Okay. Por decir así, el primer distribuidor tenía su casa matriz en España, entonces me llevan a España y me enseñan a manejar el software. Okay, nice. Estuve en algunas implementaciones allí, en un par de implementaciones en realidad en España, con algunos compañeros que tengo la fortuna de compartir con ellos. Y ya bueno, tuve esa formación y listo, venga para aquí, para el otro lado, y empiece con lo de alguna manera lo que había rescatado, lo que había aprendido, bueno, empieza de alguna manera a enseñar a otros, que yo creo que ahí es cuando dicen que cuando enseñas aprendes dos veces. Sí. Y bueno, empezar a desarrollar muchas cosas, mucho material. Como te decía, cuando yo ingresé a la empresa, al distribuidor, pues era una empresa que aunque sí tiene presencia a nivel mundial, lo tenía en ese momento y actualmente lo tiene aún más fuerte, pues en Colombia pues era nueva, incluso en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, creo que alcancé a ser el primer consultor de Strumis aquí en Latinoamérica, alcancé a ser yo. Sí que habían otras personas, obviamente, ya usuarios que habían formado directamente el fabricante o los compañeros que ya lo manejaban en España, pero como consultor, sí, puedo equivocarme, pero como consultor creería que fui la primera persona aquí en Latinoamérica. Obviamente ya después se fueron vinculando otros compañeros, pero entonces, ya fue creciendo. Exacto, pero entonces ese camino yo creería que a mí me tomó, diría que unos 2 años en aprender el sistema. Muchas veces, o sea, por la complejidad del caso, yo creo, porque por ejemplo, aunque ya teníamos, como te digo, compañeros en España que tenían ya experiencia con el sistema, material como tal teníamos muy poco. Por ejemplo, no teníamos un manual, no teníamos... Entonces, como que todo ese tipo de cosas... El conocimiento que transferían, ahorita tomándolo de primera mano, yo sé que cuando ya tomas interrumpiéndote un poquito, cuando hay como esta precapacitación, por decirlo, donde vienen PDFs, manuales, ejercicios, ya está completo, entonces ya que lo que platicamos, ya es donde entran ustedes en la forma presencial y ahora sí, ¿qué dudas salieron de todo lo que vieron? Ahora sí, venga, ¿no? Yo les puedo ayudar a resolver todo eso. Entonces, pero dices, cuando empiezas es de cero, o sea, no había un manual, era, esto es lo que tienes que transmitir, ve y transmite. Sí, bueno, sí existía el manual, pero bueno, una Biblia que en inglés, que hizo el fabricante del software y toma y bueno, aprende. Entonces, claro, empiezas tú empiezas como solucionando problemas. Entonces, claro, ya tenemos clientes aquí en México, tenemos clientes en Colombia, entonces ya empiezas a solucionar problemas. Oye, que mira, me encontré esto. Y pues tú obviamente empezando pues, mira, pues no tengo ni idea, pero déjame yo te averiguo yo. Entonces empiezas tú a investigar, a probar, a preguntar. Mira, ya me sé esto. Oye, mira que tengo esto. Entonces empiezas. Entonces, claro, todas esas situaciones, lo que te digo, tuve que aprender pues de sistemas, porque yo de servidores, pues no tenía ni idea, de un cómputo, de prerequisitos, no tenía ni idea. Entonces como que tienes que empezar te vas empapando, exactamente, ¿no? Sí. Entonces yo creía que sí, unos 2 años en el que como que ya, yo a los 2 años decía más o menos, pues ya conozco el sistema como tal. Teniendo en cuenta, bueno, de pronto tú te has dado cuenta del alcance que tiene un sistema como del que estamos hablando. O sea, que no es un sistema muchas veces de un departamento, de una solución, sino es un sistema que te abarca en realidad pues muchos departamentos. Entonces ahí me interesa entrar también, pero nomás como paréntesis, digo, me interesaba tener la cuestión de cuánto te tomaba a ti aprender, por el hecho de que muchas veces tú en tu currículum como arquitecto, como cualquier profesión que necesite un software, al momento de tú poner un programa, muchas veces lo pones en porcentaje, como que, por así, tal programa de ya sea AutoCAD, que son famosos, Revit, lo que quieras, pones como que a 70%, 80%, y dices como, ¿realmente con qué lo mides? O sea, no tengo forma de llegar y decirte como que es que yo soy un 80%.
¿En base a qué? ¿No? A lo mejor puedes hacer test y eso, pero realmente, ¿cómo sabes eso? Entonces, ¿en qué momento llegas? Yo sé que los programas se van actualizando, obviamente con cada entrega, cada versión le vas agregando más cosas, pero, digo, creo que tú eres una muy buena referencia de cuando conoces bien un programa, porque tú necesitas saberlo para poder enseñarlo. Entonces, que va evolucionando, pero mi duda, ¿no? Bueno, no, o sea, es difícil medirlo, sí, lo que dices, o sea, tienes toda la razón, o sea, es difícil medirlo porque, a ver, yo te digo, o sea, 2 años, o sea, yo te digo, mira, me demoré 2 años y en esos 2 años, al menos, ¿qué era lo que yo podía hacer? Podía investigar por mi cuenta la posible solución que le puedo dar a un cliente. Entonces, anteriormente, ¿qué me tocaba hacer? Antes de esos 2 años yo decía, mira, es que esto no tengo, o sea, es que no sé ni por dónde probarlo. Ya a los 2 años a mí me decían, oye, mira, es que tengo esta situación, dame 2 horas, sino dame 5 minutos, lo pruebo. Y lo pruebas y tú ya puedes dar un análisis de ese programa. Supongo que entonces la resolución de eso es que no dominas el programa al 100%, pero ya tienes las bases para saber por dónde buscar. Me imagino que por ahí va, ¿no? Sí, o sea, yo diría más bien que sabes, o sea, lo conoces como herramienta. Como herramienta. Entonces, claro, dependiendo la situación, dependiendo del problema que intentes solucionar, o sea, tú al menos sabes probar. Vuelvo y te digo, o sea, empezando a manejar el programa, un cliente me preguntaba algo y yo no le podía decir si se puede, no se puede. Porque no lo sabía. No tenía, en cambio, ya a los 2 años, yo te podía decir, oye, mira, esto se puede, no se puede, o puedes hacerlo de esta manera. Entonces ahí es donde yo te digo que conocía ya el programa como tal. Va. Ahí va a ser un clip, porque me interesa ese tipo de cosas, porque sí, me brincaba mucho cuando estás armando tu currículum y dices, ¿cómo mides realmente tu por ejemplo, el saber, ¿no? Lo del Excel, ¿no? Lo del Excel, que es una muy buena referencia. Que es un 10%, ¿no? ¿Sabes programar en Java? O sea, ¿qué porcentaje tienes? O sea, ¿qué tanto? O sea, sí, creo que es ¿qué tienes de vara para medir ese tipo de cosas? Sí, yo creo que más bien es la capacidad que tienes para resolver un problema, ¿no? Usando, pues, la herramienta como tal. Sí. Bueno, no sé, se me estaba ocurriendo un ejemplo, pero la verdad me perdí. Creo que si lo digo nomás voy a caer en ridículo, entonces mejor no. Digo, otra cosa que me interesa saber, tú como esta persona que va y capacita a estas personas, ahí está volviendo al tema del choque de culturas y cómo es enseñarlo, que va un poco de la mano con eso. O sea, ¿qué tanto ves de beneficio que crees una empresa implementando este tipo de software que son para controlar? Que supongo que las empresas grandes son grandes porque le invierten a este tipo de cosas, de herramientas de gestión, ya sea Stumis o ya sean otras soluciones. Pero, o sea, siento que cuando una empresa pasa a invertir en este tipo de cuestiones, en su software, en cosas de automatizar, en cosas de lo que les quita tiempo para enfocarse en más cosas, es cuando empiezan a crecer realmente. Digo, y no sé si tú tengas como ciertas referencias, porque algo que platicamos que suelen dar varias visitas. Es una capacitación, luego es como que un tiempo, van implementando, que les vayan saliendo más dudas y se regresan y otra vez y se va retroalimentando todo eso. Entonces, digo, con esa experiencia, ¿cómo has visto tú el desarrollo o el crecimiento de una empresa? ¿Cómo qué tanta capacidad tienen ahora para hacer los trabajos? Mira, pues yo, o sea, como lo veo, la implementación de soluciones, en este caso de software, bueno, hoy en día vivimos en la era de la información, ¿no? Entonces, yo creo que la implementación de sistemas como el que estamos hablando, obedece pues a una necesidad, un requerimiento de la industria como tal. No sé, bueno, no tengo tantos años como para haber visto la evolución de las empresas Dental Mechanics, pero ¿cómo lo veo yo? No sé, una empresa nace, ¿cierto? Y yo creería que el primer problema al que se encuentran, hablando de una empresa de fabricación, yo creo que es de pronto su departamento de ingeniería, porque imagínate tú antes, en el caso de Ferromiño, que lo conocemos los dos, cuando Ferromiño, por ejemplo, dibujaba sus estructuras a mano, y tenía su taller, ¿cuál crees tú que era el problema de Ferromiño o cuál era el cuello de botella de Ferromiño en ese momento cuando dibujaba? Pues la capacidad de trabajo que tenían para desarrollar o darle esas soluciones, ¿no? Exactamente, o sea, en una empresa de fabricación, ¿quién alimenta el taller?
Su departamento Proyectos. de ingeniería, exactamente, el departamento de proyectos. Entonces, claro, si tú tienes a una persona dibujando a mano, ¿cuántos elementos puede dibujar esa persona durante sus 8 horas de trabajo? Entonces, claro, tú empiezas a tener un cuello de botella en tu departamento de ingeniería. Sí, que esa es la primera alarma, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa, pues, busca una solución a nivel de en su departamento de ingeniería. Ok. Crece ese volumen de fabricación, de generación de planos o de dibujos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a alimentar tu taller. Entonces ya tu taller va a empezar a tener, tu departamento de ingeniería genera esto y la capacidad de tu taller es esto. Entonces empieza a tener un cuello de botella en el taller. Sí. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Ok, pues vamos a invertir en máquinas. Sí. Ok, entonces compras una mesa de corte, compras una sierra y entonces incrementas tu volumen de fabricación. Okay. Pero entonces, claro, esto ya, o sea, solucionaste un problema aquí, tenías otro problema, lo solucionaste aquí, pero entonces ahora, ¿cuál es el problema? Okay, ¿cómo gestionas? ¿Cómo controlas todo? Ya estoy produciendo tanto que ya me estoy perdiendo dentro de mi núcleo, ¿no? De lo administrativo. Entonces, oye, ¿qué salió de acá? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué? Sí. Entonces ya tienes otro tipo de problema. Entonces allí empiezan, oye, mira, pues yo voy a necesitar a un sistema que me ayude a comprar, porque oye, ¿cómo voy a comprar este volumen de material que estoy generando, el que estoy fabricando, cómo controlo? Sí. Entonces, lo que te digo, o como lo veo yo, es la implementación de sistemas como estos obedecen a una necesidad que te va llevando el mismo crecimiento tu misma empresa te va como hasta como lo que decíamos, ¿no? Que el mismo campo laboral te va jalando a hacer algo. Es lo mismo la empresa, o sea, el mismo mercado te va llevando. Ya se siente como algo vivo, ¿no? O sea, tu empresa que te dice, hey, ahora necesito desarrollar esto, o sea, eso sí, te va jalando, ¿no? Sí, y pues hoy en día, volviendo al tema del software que manejamos, el Strumis, pues obedece pues también a una necesidad del mercado, una necesidad a nivel de digitalización. Ya hoy en día pues sabemos de que, vuelvo y te repito, estamos en la era de la información, de la gestión de la información, cómo tratar la información, y también algo muy importante es qué haces con la información, ¿no? Sí. Hoy en día pues con todo el tema del BI, el Big Data y demás, no solamente es medir, sino también analizar la información y cómo te aprovechas de esa información. Exacto, que te digo, no estoy tan metido en eso, pero algo que me gusta, o que creo que una carrera que ahorita tiene mucho futuro es la de analista de datos. Entonces, el hecho de, en mi cabeza, la forma de percibirlo es que es la experiencia. La experiencia es información que obtuviste al realizar algo, ¿no? Entonces, el hecho de tener información sin haberte equivocado en este punto de, como vamos, de desarrollo de tecnologías, güey, es una maravilla, porque ahora lo que tienes que hacer tú, o tu capacidad humana, es el hecho de, qué decisiones tomo en base a esta información que ya tengo aquí. O sea, muchas veces no tienes que, hasta cómo decir, como dejarlo hasta la suerte de, ay, si hago esto puede pasar. No, dices, ya tienes mucha información, ¿no? ¿Cómo la gestionas tú como ser humano? Algo que pasa en tu cabeza y decir, como que, ok, tengo esto, vamos a tomar estas decisiones, ¿no? Que la lógica sigue estando en la toma de decisiones de los que dirigen, ¿no? Entonces son herramientas que te apoyan. Sí, bueno, dicen que la estadística es como el camino más corto, bueno, algo así, para predecir el futuro, ¿no? Okay. Si estadísticamente tú has hecho esto y has tenido estos resultados, pues si sigues haciendo lo mismo, sí, estadísticamente vas apuntando para el mismo lado. Ajá, y entonces, es bueno y malo, ¿no? Ahí ya viene la toma de decisiones, exactamente. Sí. O esto me conviene, voy por buen camino, es hacia donde quiero llegar, o definitivamente digo, no, mira, es que he hecho llevo años haciendo esto y la verdad, pues no veo ningún cambio y dices, pues muévele a lo que estás haciendo. O te permite pues mejorar, ¿no? Sí, oye, mira, sé que tengo un problema en cierto punto y la data me dice que el problema lo tengo aquí, es decir, me voy a centrar en este punto para poder optimizar o poder mejorar esa área de que esta es una parte como que siento como que no se suele aprovechar mucho, que también llegué a leer en un libro por ahí que decía que si eras, no sé, un arquitecto que quería tener sus trabajos como independientes, decía, antes el hecho de que tú solo dieras un presupuesto y te dijeran que no, era como que más, pues ya, o sea, de 10 que he dado, digo, me fue bien y 2 me aceptaron, pero no le di seguimiento a esos 8 de por qué no. Dice, ahorita tú puedes pagar un anuncio de Facebook y poner un render bonito, un recorrido, lo que quieras, y dice, me promociono haciendo renders o me promociono haciendo planos, lo que quieras. Entonces dice que ahorita ya hay maneras de filtrar toda esa información. Dices, a lo mejor mi anuncio lo vieron 100 personas. De esas 100 personas, 30 me mandaron mensaje,
yo les contesté a todas y de esas 30, 15 me devolvieron. ¿Sabes qué me interesa esto? ¿Cuánto me cobrarías? De esas 15 mandé los 15 presupuestos, 8 me dijeron, deja veo. Y 4 dijeron, va, pero al final no se hizo. Y de esos 100, uno fue el que dijo, va, ven. Venga, vamos. Entonces dice, vato, o sea, tienes una serie de capas que dices, ¿en dónde la regué? ¿En dónde mejorar? A lo mejor mis precios están muy caros. A lo mejor la imagen no captó tanta gente. ¿Por qué no me mandaron mensaje? ¿Por qué estos ya no me contestaron? O sea, ahorita la audiencia es la equivocada. Ajá, entonces ahorita ya tienes tantas capas de información que dices, ya nomás es sentarte y decir, ¿qué hago con estos datos? ¿No? O sea, exacto. Va, ¿qué viene de la mano con todo este software? Que dices, ok, ¿en dónde me estoy tardando? ¿En dónde estoy perdiendo? ¿En dónde me está faltando poner más atención? ¿No? Que imagino que ha de pasar mucho que cuando ya implementas este software bien, de la manera correcta, empiezas a ver cosas que dices, cabrón, jamás se me había ocurrido que aquí es donde había... Que aquí tenía el problema, exactamente. Exacto, ¿no? Y que ahí es donde ya te empiezan a salir las alarmitas porque esa información que tú no lograbas ver, ¿no? Pero ahorita ya te está brincando y dice, aquí hay algo, ¿no? Ya sabes al menos por dónde buscarla, por dónde buscar el problema y a partir de buscar la solución. Pues retomando esta parte de las culturas, sí. O sea, ¿qué son los cambios o cómo has visto, o cuáles son de los retos que para ti representaban el hecho de ir a diferentes países y no sé, que son cosas que ahorita ya identificas y dices, no sé, me van a mandar a España a capacitar? Entonces ahorita ya tienes un background de cómo ser ahí, ya tienes un background de cómo ser, imagino que aunque seamos Latinoamérica, pues de Colombia, México, pues son culturas diferentes, ¿no? Entonces, como que personalidades, demás, o sea, y muchas cosas cambian. Para ti, como que, ¿cuáles son esas cosas como que tuviste que aprender a surfear, por así decirlo, en cuestión de transmitir la información? Bueno, aunque no lo creas, y lo que tú dices de que, bueno, somos culturas hispanohablantes y demás, aunque no creas, el idioma para nosotros, los mismos, bueno, hispanoparlantes, tienes que aprender a transmitir de pronto la información y a utilizar cierto lenguaje para que te entiendan en la mayoría de Desde lugares. ahí es el primero. Exactamente. Okay. Y lo que te digo, siendo hispanoparlante, a mí me pasó, o sea, la primera vez, incluso cuando yo fui a mi primera formación, que me iban a formar a mí en España, o sea, no lo crees, pero el idioma es algo que tienes que aprender a escuchar e incluso a expresarte. Habían cosas que yo decía que para mí, obviamente, desde mi ignorancia, por decirlo así, porque siempre me había comunicado de esa manera, que yo las decía y yo creo que a los mexicanos también les pasa, que los mexicanos tienen muchas, no sé, muletillas, muchas palabrillas que seguramente tú las dices acá, pero vas a otro país que no tiene contacto constante, bueno, hoy en día con las redes sociales mucho más, pero de pronto alguna persona que no tiene mucho contacto con alguien mexicano o acceso a las redes sociales no te entiende. Entonces, de entrada eso, pues que tienes que aprender a establecer un lenguaje que te sirva en todo lado, o sea, que te sirva aquí, que te sirva en España, que te sirva en Colombia, que no sé, en Chile, por ejemplo, que ellos tienen bueno, tienen también sus acentos, sus muletillas que le entiendes y le prestas mucha atención. Sí, que te iba a decir que no porque lo estás mencionando, pero sí es algo como que traía en la cabeza, dije, hasta ahorita, digo, en estos días que llevamos de conocernos, dije, no ha habido alguna palabra que tú menciones que para mí sea como que, cabrón, no me suena. Creo que la única fue la de hoy en la mañana que dije como que, este chavo, algo, y dije, así esa es la palabra que hacen para chavo. No, es que lo usamos totalmente. Muchacho, chavo. Porque si nosotros utilizamos esa palabra, oye, una muchacha, un muchacho, una persona joven o un chico que ves por la calle. Sí, pero tú, por ejemplo, dices en España, el muchacho, o no te entienden o te entienden otra cosa. Okay. Y bueno, creo que aquí les pasa lo mismo. Nosotros incluso en conversaciones con amigos, con una pareja, a veces hablamos, yo les digo, es que aquí nosotros decimos esta palabra que en ningún lado te entienden. Entonces sí como que se hace la broma, ¿no? Mira, es que tenemos esta palabra. Incluso a nivel regional, muchas veces entre colombianos tenemos palabras que decimos en el centro, pero que en otro lado pues no se utilizan. Bueno, aquí también no se pasa como todo, ¿no?
Pero sí creo que es una habilidad que sí has desarrollado muy bien porque no se siente esa fricción en el idioma, sinceramente. Sí, bueno, son cosas que vas aprendiendo finalmente, ¿no? Okay. O sea, sí, ya, lo que te digo, aquí en México, por ejemplo, tenemos muchas empresas, he asistido también a muchas implementaciones aquí en México, entonces como que vas aprendiendo finalmente, ¿sí? Okay. Entonces, de antemano, pues el desafío, pues el idioma, ¿sí? La cultura también. Bueno, la cultura yo creo que es mucho más sencilla de similar. Sí, porque a la final, como al extranjero se dice que se le perdona todo, o sea, obviamente tienes que ciertas cosas que te permite hacer y otras que no, pero que a la final si eres extranjero se te permiten ciertas cosas que de pronto se verían mal si lo hace una persona local. Sí. Entonces a nivel cultural yo lo veo de esa manera que no es tan complicado. A nivel lingüístico obviamente pues es cómo te comunicas y si estás transmitiendo una idea pues de alguna manera tienes que hacerte entender, al menos. Entonces por ese lado no sé qué otra cosa me vas a preguntar. Bueno, que los desafíos. Sí, en general que dijimos, la primera es el idioma, que dijimos, ya desarrollaste una habilidad con eso, y digo, antes de continuar como por el mismo tema, esta cosa, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, al venir a México, en tu cabeza dices, hay algo que para ti hace clic y dices, ahora debo hablar de cierta manera, o hay palabras que debo evitar, o la forma en la que hables aquí, o sea, llegas a Colombia y no cambia absolutamente nada, y que tus familias digan como que, está raro, ya se le pegó algo de allá, o sea, ¿es un chip que vas cambiando, o ya es un estándar que tienes tu forma de pensar? Pues yo creo que, a ver, obviamente que sí, con tu familia, cuando estás con tus amigos, como que, o sea, como que el lenguaje yo pienso que se adapta al entorno en el cual estés, y ya lo haces pues de alguna manera automática. Obviamente te encuentras con tus amigos, hablas de una manera, te comportas incluso de una manera, que ya vienes aquí a México, vas a otro lado o sea, pero no es algo que lo hagas conscientemente, sino que ya de manera automática te sale. A ver, que también se te salen, por ejemplo, me pasó mucho, o sea, trabajo con muchos compañeros españoles, entonces ellos también tienen su estilo particular de hablar, que de alguna manera, claro, tú hablando todos los días con ellos, pues no es que estés perdiendo, por decir así, tu lenguaje, sino que yo creo que es un tema de supervivencia, ¿no? Tienes que hacerte entender con ellos, exactamente, no sé, pasa a mí se me sale a veces el tema del wifi, ¿no? Nosotros en Colombia no decimos wifi, es wifi, decimos acá que también dicen wifi, los españoles no, ellos dicen wifi, entonces a veces, claro, como estoy hablando con mis compañeros españoles, entonces ellos, bueno, sí, que el wifi, no sé qué, se me cayó el wifi, no sé qué, que el wifi está abajo, y estoy con mis amigos y, oye, pásame la clave del wifi. Entonces, ahí donde. Sí, como que wifi, el wifi, pásame la clave del wifi. Entonces, pero sí, es algo, yo creo que más automático, que se te sale o ya como que haces el chip cuando llegas aquí, como que. En automático ya. Sí, haces ese cambio. Va. Entonces, digo, la primera barrera es el idioma. De ahí otra cosa que te digas como que he batallado en lo personal, digo, para no irnos como contra ninguna parte en específico del mundo, pero así como tú que piensas como que más es el idioma y otra forma de expresarte, algo como que tú sientas que es una manera complicada de transmitir la información. Sí, bueno, no lo veo por ese lado. Yo creo que el lenguaje, bueno, a menos de que sea de pronto otro lenguaje, que si quieres ya más adelante hablamos de este tema. Tuve la oportunidad también de apoyar de hacer implementaciones en Brasil, que obviamente ya es, o sea, a nivel lingüístico pues es un desafío mucho más grande. Ya, o sea, tienes que tener ciertos parámetros para comunicarte en español, pues imagínate en un lenguaje que no es el tuyo. Pero más que todo, otro desafío es importante cuando implementas en este caso un software, yo creo que es algo a nivel general del software, es la resistencia al cambio. Que esto pues, o sea, no es algo, o podría ser algo cultural también, pero pues a nivel Latinoamérica, que somos un poco más cercanos, ¿cierto? La resistencia al cambio, aunque no lo creas, en empresas hay mucha resistencia al cambio. Yo creo que no es el caso, por ejemplo, que estamos compartiendo ahorita en Ferrominio, que yo creo que o sea, son empresas que son muy pro a la tecnología, muy pro justamente al cambio. No se da el caso. O a lo mejor ya tú más adelante
o sea, nosotros desde fuera no lo vemos así, porque empezando desde el director de proyectos, que lo conoces muy bien, es una persona muy dada, exacto. un saludo a Julio. Es una persona que a todo lo contrario, ¿no? Es muy dada al sistema, muy dada a las nuevas al cambio de metodologías. Sí, que también, por eso era también un poquito orientado, me preguntaba hace rato, el hecho de que me siento tan a gusto en esa empresa porque el hecho de invertirle le invierten a lo que es cuestión de software, como lo que decíamos de cuestión de proyectos, ahorita en lo que estamos entrando a la cuestión de gestión de toda toda la producción, y si como que ir invirtiendo en ese tipo de cosas, pues obviamente sabes que le va a dar más capacidad a la empresa, ¿no? Y que creo que sí está cool esa parte de saber o ser conscientes que tienes que hacerlo, ¿no? Exactamente. Y como que motivar al equipo, decir como que hemos estado batallando, no vamos a decir que no, pero pues ahí vamos adaptando. Sí, que te digo, son desafíos que te vas encontrando, pero pues de eso se trata también, de que no te encuentres siempre con el mismo desafío y tropiezas siempre con la misma piedra, sino que vayas solucionando un problema, ¿cierto? Y vayas escalando en este caso, en temas de calidad, en temas de productividad, que finalmente es lo que buscamos. Entonces de eso se trata. Entonces un desafío muy grande que siempre, o sea, bueno, no que siempre, sino que normalmente encuentras es dentro de las organizaciones la resistencia al cambio. Que, oye, mira, es que yo llevo 20 años haciéndolo de esta manera. Sí, pero... Y en esos casos, ¿cómo es para ti como proponer o encaminarlos a decir, ok, sí lo llevas haciendo 20 años así, pero mira, o sea, sé que vas a batallar en entender esto, pero por este camino, eso que te tarda tanto tiempo en hacerlo, vas a reducir o te va a dar otras oportunidades, no sé, o sea, cuando identificas ese tipo de personas, ¿cómo sueles surfear eso? Pues mira, ahí finalmente lo que se trata es de, como quien dice, de venderle la idea, ¿no? De lo que tú dices, oye, mira, pues es hacer exactamente lo mismo que tú haces, porque si te fijas, o sea, no... A ver, que no es algo que no se haga actualmente en las organizaciones, en las empresas, o sea, no es una metodología nueva, no, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la gente está acostumbrada a hacerlo a mano o a hacerlo en Excel, y muchas veces, pues, como que ese tema es que tengo que aprender una nueva cosa, ¿no? Pero es tratar como de guiarlo, de, oye, mira, sí, vas a aprender algo, pero vas a crecer también profesionalmente. O sea, llevas 20 años haciéndolo así, pero... Y no estoy diciendo que está mal. Exactamente, no está mal, está bien. O sea, lo haces tan bien con las herramientas que tienes, pues imagínate si aprendes a usar una herramienta nueva y sabes hacerlo de la manera tradicional, pero ahora también sabes comunicarlo, sabes, mira, esto lo va a ver, no solamente te va a beneficiar a ti, sino va a beneficiar a tu amigo del lado, va a beneficiar a la empresa, te va a hacer más productivo, vas a tener información. Sí. Entonces se trata finalmente de eso, como de transmitir la idea, de saber expresar las bondades que no solamente va a tener la empresa como tal, sino el puesto de trabajo de esa persona. ¿Cómo se va a beneficiar? ¿Cómo nos vamos a beneficiar como individuos cuando implementamos un sistema a nivel organizacional? Sí, como parte siento que es de la resistencia que muchas veces... de esa resistencia al cambio, que ni siquiera es como que tú le estés imponiendo, como que tomando como ejemplo algo que pasó hace rato que decíamos, es que nos confundimos porque en el programa tales piezas se llaman de una forma, pero para nosotros se llaman de esta manera. Entonces para nosotros hacer ese cruce, decir, esto que ya conocemos ahora va a tener otro nombre, o sea, va a tener 2 nombres en total. Dices, desde ahí empieza esa resistencia en cambio en tu cabeza, que dices, no es que yo la esté poniendo, simplemente yo la conozco de una manera, ahora me estás diciendo que es de otra. Exacto. Y simplemente tengo que adaptarme a que ya tiene 2 nombres de eso, ¿no? Entonces desde ahí creo que son pequeñas cositas que son bachecitos como para ir avanzando. Sí, bueno, yo creo que algo muy cercano que nos pasó, por ejemplo, es con los teléfonos móviles, ¿no? Bueno, creo que nosotros tenemos la fortuna de haber vivido ese exactamente, cambio, ¿no? Sí. Pero no sé, por ejemplo, nuestros papás o cosas así, que oye, no, mira, es que yo no sé manejar, y ahora los papás están enviando WhatsApps, entonces yo creo que es simplemente pues esa como ese trabajo, ¿no? De saber transmitir esas bondades que va a obtener pues cada persona con la utilización de cierta herramienta, ya está. Sí, y que creo que la cuestión por la que entre más grande eres, más te cuesta el aprender algo nuevo, es porque en tu cabeza tienes que sobreescribir información, ¿no? Que muchas veces, te digo, ejemplo, que cuando estamos trabajando algo, tengo una frase que nos dice mucho el Inge, es
es que estoy haciendo esto, pero no da, porque hice esto, no me contamines. O sea, yo no tengo información de lo que tú estás haciendo y no me interesa. Dime cuál es el problema y déjalo tratar de resolver. Pero el hecho de no agregar como información basura es algo que dices, ok, tiene sentido, ¿no? Sí, porque estás condicionado por cierto conocimiento que ya tienes. Tal vez si se lo explicas a otra persona, la otra persona como está fresca, o sea, no sabe oye, mire, ¿por qué no has pensado en hacerlo así? Sí. Oye, no se me ocurre. Ajá, exacto. Y pasa, sí. Porque tú ya quieras que no, el hacerlo ya te está poniendo un margen de decir, es que es esto. Y muchas veces no nos podemos salir, pues es un defecto humano, ¿no? O sea, que muchas veces te quedas en que si es que ya lo hice y no funciona. Sí, bueno, por eso muchas empresas también contratan consultorías externas para temas muy lógicos, ¿cierto? Justamente por lo que tú dices, oye, mira, es que necesito que una persona, o sea, yo ya sé cuál es el problema, pero necesito que venga una gente de fuera y me lo diga, me lo reafirme para yo, y que me diga cómo solucionarlo desde su perspectiva. ¿Qué? Digo, no, va por ahí, no está relacionado con esto, pero es el tema de los psicólogos, que siento que es como funciona. Cuando muchas veces tú necesitas un psicólogo, vas con alguien a quien necesitas que no tenga contexto de tu vida y decirle, es que quiero saber si estoy bien o mal por esto. Y muchas veces, no, pues la neta sí lo estás sacando, o otras, no, pues estás bien, o sea, el tema no iba por ahí, pero o sea, necesitas contexto exterior de alguien que no tiene idea de qué está pasando, ¿no? Como para verlo, pues desde afuera, y espérense, pues desde su núcleo. Pues sí, lo están haciendo así, pero desde acá se mira que ahí está mal, ¿no? Sí. Entonces, porque también parte de esa resistencia al cambio es sobreescribir esa información en nuestra cabeza, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que es algo que es natural, no sé si del ser humano. Pero bueno, pues es lo que tenemos, nuestro trabajo. Es con lo que tenemos que trabajar. Sí, exactamente, es nuestro trabajo, incluso con tus compañeros, te pasará a ti con tus compañeros de trabajo. Oye, ¿por qué no lo haces así? No, es que yo lo he hecho toda la vez. Sí, pero si lo haces de esta manera, mira lo que te ahorran. Sí, o que muchas veces nos ha pasado también que haces algo y, cabrón, espérate, ¿cómo lo hiciste? No, pues es que le moví aquí. Ok, no lo había concebido de esa manera, ¿no? Va. Entonces, digo, no sé, supongo que han de ser las cosas más, como dices, ¿no? De esta resistencia al cambio, pues es el que quieran adaptarse a este nuevo modelo de trabajo, que sea digitalización, por verlo de una manera, y la otra el idioma, ¿no? Así es. Que sean como las dos barreras. Sí, después de eso ya, bueno, desafíos, yo creo que cada implementación pues tiene su particularidad, ¿no? A pesar de que pues implementamos en empresas más o menos parecidas que se dedican más o menos a lo mismo. Obviamente pues tienes empresas más grandes, más chicas, con ciertos procesos, ciertos vicios también, que finalmente pues digo, nosotros como consultores tenemos un conocimiento en la herramienta, cierto conocimiento también en la industria, que lo que hacemos es, oye, mira, pues lo veníamos platicando, ¿no? Tienes cierto problema, yo te digo cómo lo puedes solucionar, cómo lo hace otra gente, pero finalmente pues el que decide ser eres tú. Entonces ya se convierte en parte, o sea, ese desafío en particular pues es parte de tu trabajo como consultor, exactamente, de guiar, de decir, oye, mira, pues así se hace, así lo plantea el sistema, y tienes estos tres caminos, y esta persona de allí lo hace de esta manera. Ya tú decides por dónde exactamente. Vas, ¿no? Ok, va. Que me gusta tocar y veníamos platicando ahorita de camino hacia acá, es el tema de la piratería, de esta cuestión de craquear los programas. Digo, y ya como retomando la experiencia que fue en su momento, o lo que yo no concebía cómo funcionaba este mundo del software. Durante la carrera, pues, no sé, instalas tu versión de prueba que son 3 años del programa que gustes. Bueno, en general, ¿no? Recuerdo que salió hoy por el tema de que está el crack, no lo hagan, porque no es la manera correcta. Vayan metan su correo y les van a dar una prueba de 3 años, dense. Y no sé si por ahí, bueno, no sé quién lo mencionó o algo, pero salió el tema de, pero pues se puede craquear, ¿no? Y es como que, miren, ustedes no creen que la empresa tenga ubicado el número o sea, la clave, todo para hacer el crack, o sea, lo tiene. ¿Va a hacer algo? Probablemente contra ustedes no. Pero
de donde ellos sacan dinero es precisamente de esto, de la consultoría, ¿no? Que en mi cabeza fue como que, ¿cómo van a sacar dinero del soporte? O sea, de que tú marques, ¿no? Ya hasta después que estoy más envuelto en distintos software, pues sí te brinca y dices, madre, sí es cierto, o sea, obviamente donde la empresa obtiene es de venderte este soporte, este apoyo, ¿no? De que sí, puedes encontrar si quieres videos en YouTube y demás, pero conforme vas avanzando, te van saliendo necesidades muy específicas que es donde empiezan a entrar ustedes, ¿no? O sea, bueno, en general los de soporte, ¿no? Que te van empujando y, aunque ya tu idea muy puntual, como tú dices, yo ya la resolví hace unos años en esta empresa, pues yo ya, el acceso a esa información mía, pues obviamente viene por parte de lo que estás pagando por este software. Va, así se soluciona, ¿no? Sí. Entonces, digo, esa parte de lo que es cómo se concibe el software, cómo entran ustedes, cómo el hecho de decir, ok, o sea, está mal el hecho de hacer ese tipo de prácticas como estudiante, pero dices, pues muchas veces el hecho de que, o sea, yo no tengo el dinero, ¿no? Como para pagar esa licencia y demás, y que sabes que las empresas te tienen ubicado, pero pues no eres un objetivo, por así decirlo, ¿no? Digo, no sé cómo o sea, desde tu punto de vista que trabajas en esto, cómo veas ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a ver, pues el tema de la piratería, bueno, es algo que yo creo que aquí en Latinoamérica es un gran problema en la experiencia de pronto que tengo y en lo poco que me he involucrado en ese tema, porque pues no me compete a mí directamente, exacto. Pues me he dado cuenta que particularmente en Latinoamérica, o sea, hay mucha tendencia a ese tipo de prácticas. A nivel, claro, cuando somos estudiantes y me di cuenta que lo hacemos porque incluso lo hice en su día por desconocimiento, sí. Porque, ok, mira, que un compañero, mira, que es que aquí tengo este CD del software, no sé qué, te lo instalas, le pones una clave, sin saber de que es la mayoría lo veníamos comentando, la mayoría de programas, o sea, te dicen, oye, mira, dame tu correo electrónico, creo que algunas casas te piden tu carnet universitario y te dicen, oye, toma tu licencia. Te comentaba, el distribuidor para el que yo trabajo con uno de sus sistemas te dice, toma tu licencia e incluso te doy un curso, mira, aprende a utilizar mi herramienta. Okay. Que pues era algo que en su momento, pues bueno, cuando yo fui estudiante no lo sabía, no lo sabía, entonces optaba por el tema de los cracks, ¿cierto? Que incluso pues tienes que pagar, porque no era que no te costara, no, le pagas solamente que a un tercero porque te instale el programa en tu computadora. Obviamente pues, y que yo lo que creo que hace el fabricante de software es, o lo que le molesta obviamente es que tú te lucres de ese que es lo que está, o sea, bueno, piratearlo de por sí está mal ya de antemano, ¿no? Pero lo que está muy, o sea, aún más mal, no sé si esté bien dicho, es justamente lucrarte pues de que tú, oye, hagas un diseño y cobres por él y no estés. Sí, que de esta parte ahí se lucran dos partes. Uno, el que te dice, güey, yo te lo instalo, dame 200 pesos y te instalo, va, bueno, ¿no? Sí. Que si dices, a lo mejor 200 pesos contra los 30,000 que cuesta una licencia, sí, y dices, pues obviamente voy a pagar. Esa es una, que es de lo que están en contra, o sea, porque tú estás cobrando por algo que no es tuyo. Exacto. Y la segunda, lo que dices, o sea, yo estoy lucrando a base de algo que pues no me está costando, ¿no? Me dices, espérate, mi negocio, pues, por algo desarrolla el software, ¿no? Sí, exacto, pues ahí, o sea, lo que tú dices, o sea, un estudiante no, o sea, no, yo tampoco estoy diciendo que el estudiante no saque sus 20,000, ¿no? O sea, no tiene y tampoco sentido. Se está justificando a la otra. Exactamente. A lo que vamos y lo que se promueve como siempre es obviamente de que estos software, ¿cierto? Que lo hacen es que lleguen a la academia, te digan, mira, toma tu licencia educacional, utilízala, toma lo que te digo, tu curso, investígame, utilízalo. Al contrario, o sea, el fabricante de software y la casa de software se beneficia de la academia. Porque quiere que te familiarices, es uno de los objetivos de la mayoría de casas de software, ¿no? Es llegar a la academia, porque la academia es la que te lleva al mercado laboral. Si de 10 estudiantes, ¿cierto? 7 llegan al mercado laboral y dicen, oye, mira, es que yo utilizo tal programa, naturalmente ese mercado laboral va a empezar a consumir también de esa herramienta y él es el que va a lucrar. Exactamente, él sí tiene cómo pagar esa licencia, esos 20,000, esos 30,000 dólares que vale
que valdría una licencia. Una licencia. Sí. ¿Cuál era la otra pregunta? Lo de la consultoría. Que es donde viene realmente, donde lucran, ¿no? Bueno, o sea, esto finalmente el negocio del software, o sea, hay la mayoría de las veces, no arreglo, pero la mayoría de las veces está el desarrollador, el fabricante del software, el que se encarga de programar. Como te decía, en el caso del software que yo manejo, el Strumis, es desarrollado por una empresa en Inglaterra. Ellos hace 30 años desarrollan el programa. Anteriormente eran pequeños programillas que solucionaban, por ejemplo, temas puntuales por departamentos. Y en algún momento lo que hicieron fue juntar uno y que sean como plugins y luego juntar todos esos plugins. No, anteriormente eran como programas independientes. Entonces, por ejemplo, tenías tú el anidador, que era StruCam, creo que se llamaba. Luego tenías otro que se llamaba StruWalker, que era como el visualizador. Bueno, no sé, eran muchos Stru, no sé qué. Entonces ya finalmente como que vamos a unificar esto, crea uno solo, se llama Strumis y como que... Y ya te ofrece todo el paquete. Exacto, entonces bueno, normalmente está el distribuidor y posteriormente está el fabricante de software, el desarrollador, y luego trabajas de la mano con el distribuidor, que es entonces el fabricante te dice, oye, pues tú tienes mis derechos, te doy permiso para que vendas en cierta región, en cierto territorio. Exacto, entonces ahí ya está el distribuidor, que es el que se encarga de hacer la representación, obviamente primero comercial, de, oye, pues mira, tengo este programa, no sé qué, te puedo beneficiar de esta manera, y a su vez, de la mano de la representación comercial, pues evidentemente está la representación técnica, que es donde entra. Exacto. Que entonces ya nosotros nos encargamos, después de que viene la parte comercial, se vende nosotros, exactamente, implementamos, capacitamos, entrenamos, luego damos consultoría, damos mantenimiento, etc. Entonces, básicamente el negocio del software, ¿cómo es? O sea, tú le compras le compras obviamente a tu distribuidor, pero tu distribuidor pues tendrá que pagar sus derechos al fabricante, y ya lo que es el mantenimiento, consultoría, formación, pues te corresponde a ti como distribuidor. Entonces, claro, el distribuidor, pues en nuestro caso pues tenemos todo un equipo de ingenieros de desarrollo como tal, que es el que lo hace, y nosotros pues tenemos también nuestro equipo de implementación, que es personas con experiencia en la industria, que conocen muy bien el programa y que en cualquier momento te puede solucionar un problema a ti. Oye, que se me bloqueó el Strumis. Esta persona se conecta y te ayuda a solucionar ese problema. Entonces, básicamente es cómo funciona esta red, ¿no? por decirlo, ¿no? Sí. Ok, va. Así es. Va, entonces, igual aquí podemos hacer un pequeño tour así eso. Sí. Los países donde han implementado, o sea, ¿qué es lo que han abarcado? ¿Hasta dónde? ¿Cómo has visto tú también como por parte de ese crecimiento de la empresa? Que el software, pues dices, ya tiene alrededor de 30 años. Sí. Pero pues en Inglaterra, o sea, por aquellos lugares, ahora como por esta parte de Latinoamérica que siento, como dices, ¿no? Que ha sido si no el primero, uno de los primeros, ver crecer por lo menos en esta área, la implementación del software, ¿no? Sí, pues, bueno, volviendo al mismo tema, bueno, el Strumis se empieza a desarrollar en Inglaterra. Bueno, no sé exactamente en qué año llega aquí a Latinoamérica. Creo que aquí en México llegó hace muchísimo tiempo. Una de las primeras, los primeros países que empezaron a implementar sistemas como esto fue México. Igual, o sea, México tiene de pronto la ventaja de la cercanía con Estados Unidos, entonces muchos de los proyectos que se desarrollan por este lado, claro, van a Estados Unidos y requieren ciertos estándares de calidad que el mercado americano te exige, ¿no? Entonces... te obliga a... sí, de alguna manera, lo que nos ha comentado también el ingeniero Julio, él muchas veces va o sea, de aquí de México van a Estados Unidos, o incluso, bueno, otras partes, oye, mira, ¿qué sistema estás utilizando? Mira, yo utilizo esto, entonces empiezan a interesar. Entonces, por lo tanto, una de las primeras instalaciones que se hicieron fue aquí en México.
Ok, nice. Bueno, no me tocó a mí, pero sí supe que uno de los primeros fue acá. Okay. Bueno, personalmente en los países o en las empresas que he tenido la oportunidad de participar en implementaciones, bueno, en Colombia tenemos algunas empresas que empecé a trabajar desde que inicié con la implementación del sistema. He tenido también la oportunidad de implementar en países como Chile, Argentina. Aquí en México, la verdad es que he recorrido bastante México haciendo implementaciones del Strumis. En Centroamérica, bueno, he tenido la oportunidad de participar en implementaciones en República Dominicana. En Guatemala no directamente, pero sí he apoyado en algunas cosas en Guatemala, en Panamá, Colombia ya lo había comentado, Ecuador. Entonces, bueno, y Brasil, que ahorita estamos trabajando también con el mercado brasilero. Hay personas que se dedican específicamente allí a implementar el sistema, pero en principio, claro, como teníamos también que enseñarles a ellos, pues tuve también la oportunidad de participar en 3 implementaciones allí en el mercado brasileño. Entonces, pues lo que te digo, a pesar de que son empresas que se dedican más o menos a lo mismo, a fabricar estructura metálica, como quieras, te enriquece también esos conceptos, esa perspectiva, cómo cotizan, principalmente cómo cotizan, ¿no? Eso sí se hace un poquitín diferente, cómo se cotiza la estructura metálica. Cómo se fabrica, bueno, al final lo que te digo es muy, muy parecido. Similar, pero me imagino que hay, ¿cómo decirlo? Como el contexto, hay ciertas reglas que varían de aquí, dependiendo de Estados del mercado, Unidos, México, como se dice, estas partes. Entonces sí se va como que adaptando a diferentes... Pero, no sé, digo, volviendo a eso, a ti te ha dado la facilidad de irte adaptando también a estas culturas diferentes. Decía, bueno, ya sé cómo transmitir estas ideas como de una manera más eficiente. Había otro tema, te digo, no sé qué tanto lo podamos abordar, pero creo que sí hay como por dónde movernos a través de eso. Sé que no están por lo que me comentas ahorita, no están tan relacionados directamente con el desarrollo del software. O sea, eso es independiente y aquí es como que aquí está, es lo que vendemos y demás. Digo, pero tu experiencia, o digo, por un tema ya que a mí me apasiona en lo personal, que es el tema de la programación. Digo, no sé qué tan allegado estés tú a este tema de que sé que no necesitas ser un arquitecto que sepa programar para desarrollar un software que sea orientado a la arquitectura. Obviamente, eso es como que debe haber una mesa de trabajo donde hay ingenieros, arquitectos y demás con los desarrolladores de software. Y ¿sabes qué? Esto es lo que ocupamos que se haga, ¿no? Ok, va. Y entonces no nomás necesitas ese intermediario. Pero por lo que he visto y por lo que he investigado y en lo que yo estoy metido en un poquito, el tema de aprender a programar, hay ciertos plugins que yo he hecho para mí y digo, ok, porque yo sé lo que necesito y digo, es que yo ocupo que haga exactamente esto, entonces tengo la facilidad de hacerme mis propios hechos como que a mano, por decir, ¿no? Artesanales y lo que es veces. Y por lo que he investigado, estoy un poquito metido en esto, sé que, no sé, en España ya hay ciertos profesionistas, arquitectos que dicen, me interesa el tema de la programación, déjame brinco a esa área, ¿no? Pero es obviamente capacitarte, estudiar y brincarte ahora sí que a otra área, pero vas ahora sí que mezclando todo esto y la neta dan resultados muy interesantes. Entonces no sé, mi duda va por el tema de que si ves que o te ha tocado conocer, como ahorita ya hay programadores que sean arquitectos y dijeron, ¿sabes qué? Yo me quiero brincarle de la programación y ya es más fácil esa conexión entre lo que se necesita y el cómo hacerlo, porque tienes este puente que es este profesionista que tiene, a lo mejor no es un experto programando, pero tiene el know-how de cómo hacerlo, a un que sabe lo que requiere. O sea, a lo mejor no es muy bueno en las dos, pero sabe cómo transmitir esa información, ¿no? Sí, yo creo, pues, sin duda yo creo que así es como nacen las mejores soluciones en software. Yo creo que nacen a partir de mesas de trabajo, justamente por eso. A ver, el tema de la programación pues es un tema empezando muy bien pago, que tiene muchísimo, o sea, tienes para donde, o sea, hay muchísimo campo en temas de programación. Incluso si, o sea, no sé si a mí mis sobrinos o cualquier persona más joven que yo, no quiere decir que sea viejo, pero me pide un consejo académico, oye, estudiante programación. O sea, incluso yo he intentado
a tomar algunos cursos, pero claro, o sea, de pronto no le dedico el tiempo suficiente, pues porque también me dedico a otras cosas. Pero yo creo que, o sea, el tema de la programación, o sea, tiene muchísimo futuro. Pero claro, tienes que tener un conocimiento previo, ¿cierto? Para saber qué es lo que quieres programar. Y un poco lo que comentamos anteriormente. Claro, si tú tienes el conocimiento suficiente y sabes cómo transmitirle esa información a un programador para que te brinde una solución, yo creo que es la combinación perfecta. Y bueno, en lo que cuentan, ¿cierto? La historia como tal, así, por ejemplo, nació un sistema como el Strumis, de una mesa de trabajo, ¿cierto? Que sabía cómo se fabricaba la estructura, sabía cuál es el problema que se enfrenta el fabricante de estructura metálica, junto con una persona o un grupo de personas muy buenos en programación, y la comunicación obviamente, y que a partir de ahí brindaron una solución. Incluso en el caso de un software como el Strumis, y entiendo que también la mayoría de software que se mantienen más bien en la vanguardia, se trata justamente de eso. Nosotros como consultores, cuando llegamos a alguna empresa y nos dicen, oye, mira, es que yo hago, este procedimiento de esta manera, o me enfrento a tal problema, y yo te digo, oye, mira, es que en Strumis no sé cómo solucionarlo. O sea, esa información, mi obligación como consultor y como intermediario entre fabricante, o entre cliente y fabricante de software, que es, oye, mira, tengo este problema, este cliente tiene este problema, me estoy dando cuenta que tanto este cliente como este otro se enfrentan al mismo problema. ¿Qué hacemos? Entonces ellos, oye, mira, sí, también aquí en otra delegación me comentaron lo mismo. Y ahí ya entonces el equipo de programación mira, claro, hay que desarrollar una solución para este tema en particular. Entonces, a ver, claro, volvemos al mismo cuento de yo conozco Strumis hace 8 años, y el Strumis que yo conocí hace 8 años ya no es el mismo. No, o sea, tiene años luz, ¿no? Y hoy en día, pues, la verdad es que el crecimiento se da mucho más rápido, ¿no? De lo que se daba hace algunos años. Lo comentábamos en la empresa, ¿no? De que la evolución a nivel tecnológico, en este caso también a nivel de software, se da de manera exponencial, ¿no? Sí. En los últimos años, o sea, la velocidad en la que se transmite la información y en la que también se puede desarrollar, menos que ya los conocimientos, los medios que tienes, exactamente, ¿no? Entonces te permite desarrollar soluciones mucho más rápido de lo que se hacía anteriormente. Entonces yo creo que temas de programación, si me preguntan a mí, o sea, estudio programación, o sea, en el caso nuestro, claro, no tienes que ser un experto, pero sí al menos entender cómo le transmites esa información a un programador. Sí, para hacer lo que te digo, estoy casi seguro que una rama que se va a derivar, ya se está derivando, no es que lo estemos inventando aquí, pero que ya se está derivando, es como esa profesión, ¿no? Que está mezclada esta parte de arquitecto con programador, que va terminando ciertas soluciones un poquito más puntuales, porque tú lo vives, o sea, tú sabes qué es lo que necesitas para resolverlo, ¿no? Sí, evidentemente, exactamente, para resolver un problema tienes que entenderlo, y yo creo que pues nosotros como profesionales no programadores, ¿no? Sí. Lo que tendríamos que hacer es interpretar el problema, incluso plantear una solución ideal, ¿no? Porque muchas veces eso también es lo que hacemos. Yo tengo este problema, ¿cómo lo solucionaría yo desde mi perspectiva? Que mira, pues a mí me gustaría que aquí existiera esto, de que yo pudiera poner esta información, y solucionarlo así. Y ya el programador, pues el trabajo del programador es analizar tu problema, entenderlo. Que es viable. Entenderlo, exactamente, y ya técnicamente, conceptualmente, desarrollo. ¿Qué es lo que decíamos hace rato, no? Ya viene esa persona externa que dice, chida tu idea, pero va a jalar así. Así es como funciona, ya, ¿no? Complicaciones a nivel técnico, muchísimas, pero es parte de... Exacto. Para ir cerrando, es el tema, ya lo acabamos de platicar, pero lleva por aquí el hecho de cómo van evolucionando los programas, o sea, los sistemas. Lo acabas de comentar, que a partir de muchas dudas, es como que, espérate, está surgiendo esto. Mejor paso que te digo, yo nunca había tenido soporte de un programa, y me pasó con otro programa que usamos, que al momento de modelar una pieza así fue como que, cabrón, espérate, ¿me puedes pasar ese detalle? Porque ocupo pasárselo como a los programadores o no sé, a ellos como para analizar esto, porque el programa por defecto no te lo puede resolver.
pero ya que tú me estás presentando esta situación, pásamela para ver qué podemos hacer, ¿no? Que me imagino a lo mejor puede pasar, no termina implementándose en la siguiente versión o no, pero pues es como va evolucionando este programa, que pues no es como que puedas hacer algo perfecto de la nada, ¿no? Que si estás pensando en empezar un proyecto y dices, no, es que quiero que sea perfecto, pues lo que tú mencionas, o sea, el Strums que tú conociste hace 8 años, ni de chiste es el de ahorita, ¿no? Que justo nos acabamos de instalar la versión 11. Así es. Sí, bueno, y que yo creo que el fabricante de software, en el caso de estos sistemas que conocemos, que manejamos, tanto el de dibujo que tú manejas como el que estamos implementando ahora mismo, a ver, yo creo que el fabricante de software piensa en una solución lo suficientemente genérica que le sirva a todo el mundo, porque, claro, como fabricante de software, ¿qué no puedes hacer? No puedes hacer un traje a la medida de cada empresa, porque si no, porque si no vas a tener muchos Strumis, claro, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Tiene una solución, bueno, hoy en día pues lo suficientemente buena para que le sirva a todo el mundo, lo suficientemente genérica, y va desarrollando soluciones que afecten a la mayoría de clientes, porque también que nos hemos encontrado, a ver, que llegamos a empresas, oye, es que mira, es que yo hago aquí, no sé, una cosa rara, necesito que me soluciones. Y yo le digo al cliente, oye, mira, es que yo esto no lo he visto en ninguna empresa, y yo le puedo decir al fabricante, oye, mira, es que tengo este cliente que tiene este problema. Sí, muy particular. Exactamente, entonces ellos me van a decir, mira, lo que pasa es que, claro, esta solicitud que me estás haciendo es la primera que me hacen. Ellos a qué le dan prioridad, claro, ellos, si hay un problema en particular que lo reporto, por ejemplo, oye, la empresa 1 de México, luego te lo reporta una empresa de Colombia, luego te lo entonces eso obviamente va, por decir así, va escalando en un ranking de desarrollo. Hasta cuando hay algo tan importante que, oye, mira, es que le pasa a todo el mundo, pues obviamente esa solicitud, esa mejora es la que se desarrolla primero para la siguiente versión. Entonces, sí, o sea, en el tema del software básicamente así es que evoluciona, ¿no? Y así es que obviamente un sistema como eso también te orienta a buenas prácticas, ¿no? Yo creo que se debe llegar a un equilibrio en las empresas que implementamos entre la metodología de trabajo que tienen actualmente con la herramienta, ¿cierto? Cómo la herramienta me ayuda a gestionar esa fabricación. Yo creo que hay que lograr, vuelvo al tema, lograr un equilibrio, ¿no? Entre adaptar la herramienta, pero en cosas que también tú te tienes que adaptar a la herramienta. Yo creo que en el sistema que manejas en el departamento de proyectos en Ferrominio es más o menos igual, ¿no? Sí. Bueno, ya Ferrominio tiene muchos estándares, lleva muchos años trabajando este sistema, pero muy seguramente cuando ellos lo implementaron les tocó hacer esto. Oye, es que yo, no sé, diseñaba o modelaba de cierta manera. No, pero es que el sistema, por lógica conceptual y por lógica de diseño, de modelo y por buena práctica, te dice que no lo hagas de A a B, sino lo hagas de B a C. Sí, que incluso una cosa que me va a pasar y que me comentó el ingeniero, era que yo estaba modelando y en el programa como tal no hay un control Z. Lo que hiciste, se hizo. Y va, o sea, es lo que hay, ¿no? Y una vez moviéndole encontré una que era deshacer. Como que la última cosa que borraste, te había como un do, pero la pieza, o sea, era como que tal, como que pues es una línea y la quieres regresar, o sea, solo en control Z y rápido, sí. Ajá, pero muy puntual. Te recuerdo que estaba modelando y algo de los primeros modelos que estaba haciendo, algo borré. Y fue como que, pues vuelve a modelar. Le dije, no, espérese. Ya, no me metí a buscar y digo, cabrón, ¿cómo hiciste eso? Le dije, no, pues lo encontré una vez que estaba buscando algo y mire, pues salió, ¿no? Y me dijo, ok, es que para mí no existe eso. Y va a seguir sin existir porque eso me obliga a que cada movimiento que hago lo estoy pensando. O sea, no es como que a ver qué sale. No, o sea, cada cosa que hago tiene una razón de ser. Tiene una lógica, sí. Pero para mí no existía y así va a seguir el hecho de deshacer como el último movimiento en cuanto a borrar una pieza, ¿no? Que es lo único que hacía. Entonces, sí, no sé, el adaptarte al programa, pero también que él se adapte a ti, o sea, es como encuentras esta media, ¿no? Yo que vengo a usar de otro software de modelado a hay ciertas cosas hasta en lo que hace el clic izquierdo, el derecho, es los comandos, es esto, y el scroll, o sea, todo ese tipo de cosas, pues lo que decíamos, ¿no? El sobreescribir la información es lo que te va costando trabajo. Pero a la vez siento que entre más hagas ese tipo de
como decir, como entre más te vayas poniendo esos retos en tu cabeza, cada vez, o sea, sigues manteniendo esa flexibilidad, ¿no? Como que, es que es algo que ya hice, o no sé, hasta el hecho de aprender otro idioma, dices, pues yo sé que esta palabra en español significa esto, pero ahora tengo que aprender esta que significa lo mismo, pero si la uso en este contexto, entonces empiezas a hacer un poquito más flexible tu mente, ¿no? Sí, exacto, al final es entrenamiento del cerebro y ya está, como aprender cualquier habilidad. Y de eso se trata, ¿no? De mantener el cerebro, pues, aprendiendo cosas nuevas habilidades, ¿sí? Sí. Pero, pues yo digo que con eso nos podemos ir despidiendo, la verdad. Era una plática que quería tener y gracias por darme la oportunidad, no, Fernando, sinceramente, porque siento que este tema del lado del software, de la construcción, de la arquitectura y demás, pues no es tan común, o sea, siento que no es como algo a lo que tú tengas como presente al momento de salir, ¿no? Y querer trabajar en esta área. No, y que hoy en día pues es tan importante, ¿no? Porque, bueno, te estás teniendo la experiencia ahora mismo en empresas como estas, o sea, ya una empresa, en realidad cualquier empresa a la que vayas, y más en nuestra parte, en la parte de la construcción, o sea, la empresa a la que vayas, que tenga de pronto un volumen de fabricación, tenga una posición importante en el mercado, sí o sí utiliza un software. O sea, es que ya el software se convirtió, o sea, en un tema ya de primera necesidad para cualquier empresa de la construcción. Ya está dejando de ser una opción y es una necesidad, ¿no? O sea, en cualquiera de las áreas de la arquitectura, de la construcción en la que te involucres, bien sea el diseño, la ingeniería básica, el modelado, la gestión, el montaje, que incluso ya ahorita en el montaje, creo que es como el eslabón más abandonado en la parte del software, pero... Sí, que sí hay uno. Pero para allá vamos, seguramente, sí. Sí. Entonces el tema del software, o sea, hoy en día se convierte prácticamente en herramientas, ¿no? O sea, que eso son, ¿no? Son herramientas que básicamente te ayudan a hacer tu trabajo más fácil, de manera más sistematizada, te facilita. Entonces yo creería que para los estudiantes, incluso ya para nosotros que somos de alguna manera profesionistas en cierta área, o sea, la búsqueda constante de conocimiento, en este caso en software, pues va a ser crucial. Sí. Entonces, pues no, Fernando, muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un gusto. Gracias por abrir esta ventana y digo, no sé, darnos este contexto de cómo es, ¿no? Que la verdad yo estaba emocionado desde que me dijeron, va a venir Carlos, yo, que no lo conozco, pero quiero poder grabar con él para que espero y nos podamos ver en el futuro, claro, en alguna otra plática, ¿por qué no? Sí, para ver cómo ha ido evolucionando, a ver qué historias tienes de todo este recuerdo, que estoy seguro que tienes historias para contar así. Ahorita avanzamos y abarcamos lo más que se puede aprovechando tu tiempo, que mañana hay que seguirle otra vez. Seguimos en implementación, bueno. Sí. Pero yo creo que tocamos temas muy puntuales, muy rápido, nos desviamos, pero ahí está. Muchas gracias y pues espero que nos veamos en el futuro en otra. Claro que sí. Ojalá y sea, ojalá y sea ya en Colombia. Oye, claro, para allá, bienvenido. Muchas gracias, Fernanda, hasta luego. Nos vemos, bye.